bendecir y edificar nuestras vidas. Rogamos la comunión del Espíritu Santo con nosotros, de manera que tu palabra pueda ser revelada y allí revelada pueda dar frutos abundantes que glorifiquen tu nombre y sean igualmente de bendición para nuestras vidas, para nuestra casa, nuestra ciudad, nuestro país y la tierra en la que nos has concedido el privilegio de poder habitar. Así nos rogamos a nuestro Dios en el nombre de Jesús. Amén. Debe sentarse si gusta. ¿Y eso se puede casa? Te voy a hacer una historia. Una vez asistió en algún lugar, en un pueblo pequeñito, muy pequeño, una zona rural. Que todo el mundo se conocía. Y en esa zona pequeña, ese pequeño pueblo, una de las casas estaba al borde de la ciudad, ya a la salida del pueblo. Y allí vivía un anciano, un señor mayor, adulto mayor, solitario, llamado Don Elías. Y este hombre era solitario, pero muy respetado y reconocido en su pobladito. Y su única compañía era un perro guardián. Tenía un perro guardián, pastor alemán, llamado Bruno. Ahora que ese perro viejo y fiel, llamado Bruno, durante muchos años había protegido la casa de Don Elías de cualquier intruso. Pero una noche sucedió algo diferente, algo muy extraño. Unos ladrones entraron a la propiedad de Don Elías y saquearon el granero y se llevaron también algunas herramientas y utensilios del trabajo que tenía Don Elías. Lo curioso y preocupante fue que Bruno no ladró, no hubo una advertencia ni una señal de alarma, solamente silencio una noche. Al día siguiente todo el pueblo estaba sorprendido. Algunos dijeron, bueno, quizás Bruno está un poco viejo. Otros comentaban, bueno, quizás simplemente Bruno se acostumbró al ruido y dejó de cuidar. Y mucha gente comentó, pero Don Elías, entristecido, solamente dijo, Leo, cuando el perro deja de ladrar, deja de cumplir su propósito. Es como si se olvidara de quién es. Hubo silencio, una reflexión de todos los que estaban y una profunda reflexión o lección para todos los presentes. Bueno, vamos a hablar en esta noche de algo que quizás nunca antes habíamos tocado de la forma clara que queremos verlo en esta noche, y es de ver cómo la Biblia usa la simbología o el símbolo de los perros para hablarnos de actitudes espirituales que Dios no aprueba o que Dios rechaza. En algunos textos los perros representan líderes negligentes, falsos maestros, personas excluidas del reino e incluso creyentes que viven sin fruto verdadero. Así que como aquel perro que dejó de ladrar, habrá creyentes y líderes que han dejado de cumplir su propósito, ya no advierten al pueblo, ya no defienden la verdad, ya no distinguen entre lo puro y lo impuro. Y algunos se han acostumbrado tanto a lo normal que ya no reconocen el peligro. Y la Biblia en muchos pasajes, en muchos textos, bueno, pues habla de la palabra perros y es usado de una manera simbólica y, como decía, en muchos casos de una manera despectiva, porque los perros en los tiempos bíblicos no eran como los tenemos ahora, que están entre la casa, eran animales que estaban excluidos del hábitat del entorno de la casa, a excepción de los perros ovejeros que después surgieron y existieron. Pero bueno, es otra historia más larga para otro momento compartido. De manera que el significado del término perro en los diferentes textos bíblicos
representa personas en diferentes contextos, pero tiene una cosa en común. Así que la palabra Pedro puede referirse a diferentes tipos de personas, de actitudes, pero en todos los casos, absolutamente en todos los casos, representa personas o actitudes que son opuestas a la voluntad de Dios. Y ese quizás es el punto central, lo relevante. No importa a cuál actitud se refiere, una que otra puede variar. Lo importante es que todas representan actitudes o personas que no están de acuerdo o que están opuestas a la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué tal noche? Pero que sí, que no da el tiempo. Vamos a ver 5 textos bíblicos que hablan sobre esa palabra y su relación con la doctrina cristiana. Hablo de Isaías 56, versículos 10 y 11, hablo de Mateo 15, 26, de Filipenses capítulo 3, versículo 2, y de Apocalipsis capítulo 22, versículo 15. Y entonces dice Isaías 56, 10 y 11. Vamos a buscar. Vamos a ver, dice aquí, lo pueden buscar lo que tiene su Biblia. Dice, son atalayas, sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, somnolientos, echados, aman el dormir, y esos perros comilones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Y en este contexto de Isaías, esta palabra perro se refiere específicamente a líderes espirituales de Israel. Y los refiere como no útiles o como inútiles, porque habían perdido la condición fundamental de ser los guardianes de la fe, de ser los guardianes del pueblo, porque recuerde que no existía un gobierno civil, no existía un rey, no existía, ¿verdad? Lo que había era un profeta, había Dios guiando a su pueblo, siempre fue así. Recuerde que cuando Dios llama a Abraham, dirige a Abraham por muchos años, y cuando llega el tiempo de Moisés, dirige a Moisés por muchos años, y así dirigía a Dios el pueblo a través de sus profetas y sus líderes. Y entonces existían lo que se llamaban los atalayas, que eran las personas que los vigilantes, que se colocaban en torres altas o en lugares muy altos, que estaban vigilando el que venía, y era lo que daban aviso, porque había distancias que recorrer para llegar, los que venían a atacar, los que venían con sones de guerra, y el atalaya avisaba al pueblo, alertaba al pueblo, el pueblo se levantaba, tomaba las armas y se preparaba para recibir, para pelear, para enfrentar al enemigo. Esa era la cuestión del atalaya. Y por eso aquí dice este texto, ¿verdad? Sus atalayas ciegos, los que están puestos para vigilar, para cuidar, para alertar, están ciegos, no están viendo. Dice ahí, son perros mudos, porque el perro es un guardián. Y cuando el perro ladra, usted sabe que anda alguien por el patio merodeando por ahí. No anda un gato, un ladrón, no anda alguien, ¿verdad? Porque el perro está ladrando, ¿verdad? Insistentemente. Así que habla la Biblia en este primer texto de Isaías, refiriéndose a líderes cristianos, líderes espirituales, que no estaban ejerciendo la función de cuidar el pueblo, que no advertían al pueblo del peligro y simplemente estaban disfrutando del confort, de la comodidad, de la buena vida que les confería esa posición de liderazgo espiritual.
mucho como que a veces se da en algunos tiempos modernos, ¿verdad? La gente era más preocupada y pensando de su propia comodidad, de su propio bienestar. Y recuérdese que en este tiempo de la dispensación de la gracia, aquí todo el mundo va para el año, amonestados unos a otros en el temor de Dios. O sea, cada uno es vigilante de la fe, es guardián de la fe, es guardián de la iglesia, es guardián de la sana doctrina. Y como que va la palabra de Dios y a los temas, a los textos del Nuevo Testamento, eso es lo que habla, de guardar la sana doctrina. ¿Qué era lo que Pablo hacía? Porque Pablo discutía, peleaba, lo quería matar, lo perseguía, porque estaba guardando la sana doctrina que dejó el Señor, para que nada ni nadie la contaminara, la leudara. Entonces, ese problema, ¿verdad?, de no hacer el trabajo, de ese liderazgo negligente, es lo que habla Isaías. Hablo de Isaías por ahí atrás, ¿verdad? Y un tema lejos que viene de él. Así que cuando habla de estos perros, como decía al principio, es señalando una actitud que a Dios no le agrada, que Dios le desagrada, que Dios está haciendo un llamado a la responsabilidad del liderazgo espiritual. Es un llamado contra el egoísmo, o una alerta contra el egoísmo, o un rechazo hacia el egoísmo y a esa negligencia, ¿verdad? A ese no querer hacer lo que yo tengo que hacer. Eso se llama negligencia, cuando yo tengo una cosa que tengo que hacer y no la hago. Y no la hago porque no quiero. Simplemente se llama negligente, que el que no hace las cosas sencillamente porque no quiere, o busca una excusa para decir por qué no puede. De manera que la aplicación práctica de todo esto sería como que, bueno, a los líderes cristianos no tenga temor de confrontar el pecado. Porque ¿cuál era el problema de Israel? ¿Cuál era la falta de alerta? No era una falta de alerta porque fue la guerra y que no avisaron a los soldados. Oh, eso no era de eso que está hablando. Está hablando de la inmoralidad en la iglesia. Está hablando del pecado en la iglesia que nadie quiere tocar, ni enfrentar, ni hablarlo para no caer mal. Y muchas veces en muchos ministerios los pastores no quieren denunciar el pecado porque el que está pecando es un diezmador importante para la iglesia. Es de lo que más aporta, de lo que más trae. Y entonces quedan ahí rebalando y no se atreven a decir. Y eso es lo que habla la Biblia, ¿verdad? Es ese perro que está puesto para vigilar y no vigila. Y no quiere hacerlo porque tiene un temor a ser rechazado, a ser confrontado, a perder algo. Y entonces, bueno, es lo que yo estoy diciendo. Lo llama perro. Y los perros están nombres que son los perros. Los perros de esta época, por lo menos. Ahora cuando llegaba había dos perritos, Marina los llamó y fueron ahí una vez de sabroso, la gente se conocía. Entonces dice el vigilante, bueno, si usted da algo a su perro, prepárese que tiene que todos los días que traerle cosas. Bueno, entonces reclama que venía para acá la negrita, y nosotros lo decíamos. Como venía siempre a visitar y se metía para acá como si fuera, bueno, porque son así de toda esta época. Pero la Biblia lo señala en ese contexto bíblico de aquella época, de ese momento que esto se escribió. El perro está señalando un perro mudo, o sea, un perro que no está haciendo lo que tiene que hacer. Así lo señala este texto bíblico. Yo decía que es una alerta para los cristianos de esta época, pues un perro mudo que tiene la función suya de defender la fe y el evangelio, defendiendo ardientemente la fe. Eso hace como 2 meses atrás, un par de meses. Bueno, pues eso es lo que está repitiendo en esta noche en otro texto bíblico. Habla
de que no se puede darle prioridad al tema del dinero y de la economía en contra de afectar los términos de la fe. Que no sé, el tema del dinero no es la prioridad en el reino de los cielos. Yo insisto con eso porque yo veo muchos evangélicos cristianos, líderes y ministerios, que la prioridad es el dinero, 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 dinero. Bueno, yo digo aleluya. Aquí dice que eso no es así. El problema que había con Isaías era eso mismo. Un liderazgo espiritual que su prioridad era el dinero y el confort, la comodidad, no la defensa de la fe. Usted, el dinero no tiene ningún problema. Usted puede tener el dinero que usted quiera y el que pueda tener. Lo que estoy diciendo es que no puede ser que a costa de dinero usted entonces se niegue a defender y a custodiar la fe que nos dio el Señor como garantes de este tiempo. Digo garantes porque la iglesia es la única que puede comunicar la palabra de Dios. La iglesia es la única a quien le es revelada la palabra de Dios. Cuando digo la iglesia me refiero a las personas, a ustedes que están aquí, a nosotros que estamos aquí. O sea, esta palabra de Dios no se le va a revelar a todo el mundo. Dice, anda suelta por la calle. Esta palabra es dada a la iglesia, se le revela a la iglesia. Usted tiene que custodiar y defender. No puede esperar que la va a defender un impío por la calle. Yo a veces por eso me dedico muchas veces que es una cosa tremenda al ver los evangélicos, pastores y líderes atrás de los políticos para que defiendan la fe. Y es una cosa que bueno, es una cosa de loco. Porque no es el orden de Dios. La iglesia que tiene que defender lo que Dios le dio. Los políticos se sujetarán. Cuando no se sujeten, les llega juicio del cielo. Y que oren para que Dios los pueda confesar. No lo va a llevar a matar a los caballos, lo va a arrasar con ellos. No hay ninguno que haya quedado vivo exitosamente que haya querido ofender la dignidad de Dios y de la fe cristiana. Eso no va a trascender, no va a quedar sin juicio de Dios. Nadie se va a hacer, nadie puede librarse de Dios. De manera que el cristiano es el que está llamado a defender la fe, es el guardián de la fe. Y en Isaías habla de esos perros mudos, líderes negligentes que no defendieron su fe. Habla de maestros de la palabra de Dios que solo hablan de mensajes motivacionales y se niegan a hablar de lo que es pecado. Y este es un tema, ¿verdad? Y qué pena que los evangélicos cristianos que les guste eso, que los motiven y les digan cosas que Dios te va a dar, Dios te va a bendecir, tú vas a viajar, tú vas a ser rico, tú vas a tener una casa, tú te vas a casar, tú vas a ser profesional, te va a ir bien. Eso está maravilloso. Eso no te va a salvar. Lo que te va a salvar es tu comunión con Dios, tu relación con Dios, que se construye en una relación y en un proceso de transformación, porque sin santidad nadie verá al Señor. Entonces uno tiene que preocuparse cada vez de eso. ¿Cómo yo voy a ser santo todos los días? ¿Cómo voy a santificar? ¿Cómo voy a crecer? No te digan que tú vas a ser rico, tú vas a tener un casa y 10 jipetas. Gloria a Dios porque tú las puedas tener. Pero ¿cómo te vas a dar por eso? Y yo tampoco, ni nadie lo va a hacer. De manera que habla sobre eso. Y después Mateo, porque tiempo no va a alcanzar. Y Mateo habla de otro tema y habla de otro contexto. Yo lo voy a leer. Allá en Mateo 15, 26. Y habla sobre una mujer cananea que estaba dando voces. Y dice aquí, versículo 22. Voy a leer el 22, no el 26. He aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Dice, pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron, diciéndole: despídela, pues da voces para nosotros. Y entonces Jesús le dice a los discípulos:
no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces la mujer cananea se acerca, dice ahí. Entonces ella vino y se postró ante él diciéndole: socorre. Y Jesús le respondió y le dijo: no está bien tomar el pan y darlo el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Oiga. Entonces ella le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondió Jesús y dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase conforme contigo como quieres. Y su hija fue sanada en aquella misma hora. Pero fíjense el punto 26, que el 26 es que usted tenga la precisión ahora. No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Así que Jesús está hablando de una mujer que pide sanidad. Y los perrillos es una expresión suave, ligera, para referirse a los gentiles, para referirse a los que eran considerados impuros en Israel. Así que habla entonces en este momento de perrillos como la gente que se considera impura. Habla en este contexto de aquellos que no son una prioridad del pueblo de Israel. Y se refiere en este contexto, como decía, a ese tipo de personas. Pero fíjese lo siguiente: ¿y por qué Jesús no le respondió de una vez? ¿Y por qué él dejó que ella le pidiera a tal punto que los discípulos que estaban como medio, ¿verdad? Estamos como en vergüenza aquí, porque todos le están pidiendo y no hace caso, y ha hecho miles de milagros y milagros por aquí y por allá, y esta mujer no hace caso? Estamos en una situación embarazosa, maestro, vine, esta situación, le pide a esta mujer para que se vaya. ¿Por qué Jesús esperó tanto tiempo para responder? Porque lo que hizo lo podía haber de una vez. Porque si esa mujer cananea, que no era israelita, le estaba pidiendo al maestro, es porque ya sabía quién era el maestro. Alguien le había dicho que ese hombre era tomado de demonios. Y esa insistencia era que esa mujer, ¿verdad?, estaba consciente de lo que estaba haciendo. Y entonces es una gran enseñanza del Señor para los discípulos y para nosotros. O sea, dice Jesús con este milagro que hizo de: cuidadito, yo vine para ustedes, que son el pueblo de Israel. Pero aquí lo que tiene valor no es la ascendencia de un pueblo, sino la fe. Mujer, grande tu fe, que sea como tú quieres. Y en todos los textos bíblicos que hay grandes milagros, ¿qué es lo que Jesús dice? Que sea como tú quieres, como tú has creído. Porque la manifestación del poder de la palabra de Dios, que está viva y activa, se va a manifestar de acuerdo a lo que usted crea. No es de acuerdo a lo que está orando hoy. Oye, si el que está orando por usted no cree, no pasa nada. Pero si usted no cree, tampoco pasa nada. Así que Dios está dando una gran lección a través de esta enseñanza de que el pan de los perrillos, el pan no es para todo el mundo, pero el pan no está sujeto, o está sujeto solamente a la fe de que quiere recibir. Esta es la gran enseñanza que el Señor ha dado, de que las personas no son rechazadas por el trasfondo religioso, por el trasfondo social, por el trasfondo étnico, o sea, de la raza, del país, de la nacionalidad que tenga, sino que simplemente están recibiendo y son aceptados por la fe genuina. La aceptación del cristiano o de cualquier ser humano que llegue a la iglesia es por su fe. Entonces la lección para la iglesia es: tú no puedes aceptar, rechazar o discriminar a alguien que llega a la iglesia por como te parece que es, de dónde viene,
por lo que tú crees, es por su fe. La fe es lo que va a determinar lo que va a suceder en la vida de cualquier creyente. Y digo esto porque hay iglesias y ministerios que limitan la presencia y la aceptación de gente en su iglesia por condiciones particulares. Quieren que lleve un tipo de ropa, un tipo de vestido, un tipo de tamaño, un tipo de color, un tipo de decoración, para que te reciban. Y eso es para ellos, para los que quieren ponerle cosas que no están escritas. La fe es simplemente, si alguien llegó a una iglesia porque Dios lo trajo, nadie viene a Cristo si el Padre no lo envía. Y si llegó, Dios va a hacer algo en el tiempo y en la medida que seamos capaces de conducirlo a Cristo. Pero si llegó y se sentó ahí y pedir un abrazo de orar, ni sabe a qué vino, ni puede orar con ellos, ni presentarle a Cristo, no va a pasar nada. Porque no tiene que ver, tenemos que ser instrumento para eso. Y si una otra cosa, pues bueno, pues todas esas cosas están ahí puestas para eso. Así que esa es la enseñanza que da este texto con relación a los perrillos, a la palabra perros. En Filipenses capítulo 3, versículo 2, hay otro contexto. Y vamos a leerlo también. Dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Y sigue diciendo más cosas. Bueno, ahí está el Señor advirtiendo contra aquellas personas, y específicamente en ese contexto bíblico, que querían añadir a la fe cristiana la circuncisión. Querían ponerle y obligar a la gente a que se circuncidara, para que ese que se circuncidara diera ese paso en su vida como un requisito para la salvación. O sea, tu salvación no es porque creíste en Jesús. Tu salvación no es simplemente porque creíste, le reconociste y le recibiste como Señor y Salvador y le confesaste con tu boca. Tú tienes también que circuncidarte. Si no, tú no eres salvo. Y dice el Señor ahí, cuídate de esos perros que te quieren poner cosas que no están. Lo llama perro el Señor. Dice ahí, ¿verdad? Malos obreros. Yo creo que a veces ese tema el domingo pasado, un día pasado, no sé cuándo. La salvación es una gracia. No necesita de rituales ni de obras. Tu salvación no está sujeta a nada más que a creer que Jesús es Dios, que murió, que resucitó, y que tú y yo, o que tú, o que el que está convirtiéndose, reconoce que necesita a ese Cristo para poder salvar su alma, que no puede salvar su alma y alcanzar la eternidad por ninguna acción propia que pueda hacer, ni por ninguna obra, ni por ningún pago, de ningún sacrificio que pueda hacer. Esa es la salvación. Así que cualquier doctrina, cualquier lugar, cualquier ministerio que le reste esa suficiencia a Cristo para la salvación es una falsa doctrina. Dice lo que estoy diciendo. Pastores, ustedes traiga su Biblia, porque rechaza y aquí hay muchísimos ministerios que usted conoce que le ponen cosas a la gente para que sea salva. Eso no es bíblico, es una apostasía, es una perversidad. Conducir a la gente y llevarla que quiera tener otro, que Cristo necesita una ayuda para que usted pueda salvar. ¿Y cómo es esto? Y ese fue uno de los católicos romanos, que necesitan a la Virgen para salvarse. Es una secta pagana, el catolicismo romano. No puede poner, de que no se necesita más nada para salvarse que creer en Cristo. Y los grupos que se llaman cristianos
que no reconocen a Cristo como Dios, como los adventistas, también son sectas paganas. Porque esto es por Cristo, y la gracia es por Jesucristo. Y cualquiera que niega la divinidad de Cristo no es cristiano. Entonces usted, compañito tibio, que no quiere defender la fe, no se atreva a decir esas cosas. Tiene que saber decir las cosas, tiene que saber con firmeza. Porque usted le dice bienvenido a uno que venga predicando otro Jesús, va a tener un problema. No porque el pastor se lo diga, lo en su Biblia. No recibáis a ninguno que venga predicando otro Jesús, ni le diga bienvenido. Aquí no hay otra cosa. Es así. Porque si no dice que son perros. Guárdate de los perros. No soy yo, pero es la palabra de Dios. Guardaos de los perros, de los malos obreros. Y es una advertencia contra esa contaminación, contra esa levadura a la fe que quiere introducirle cosas adicionales a la salvación. Por eso la Biblia habla sobre la fe. Si tuviéramos fe como un granito de mostaza, diríamos a los montes que se muevan y se moverían. Porque esto es por fe. Así que la aplicación práctica es que no hay que tener, no hay ningún ritual, ni ninguna fórmula que garantice la salvación. Esto no es conforme. No hay reglas humanas que se puedan hacer para llevarte a la salvación o para ser parte del cuerpo de Cristo. No se puede aceptar ese tipo de mezcla porque al final te puede conducir a un camino equivocado. Y finalmente, pero en Apocalipsis, el siguiente texto, el último texto que le dije que vamos a leer, Apocalipsis 22:15, y aquí habla de otro perro. Mas los perros, ¿cómo leen? De la Biblia, Apocalipsis 22:15. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, y los fornicarios, y los homicidas, y los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Como usted comprenderá, no se refiere a un perro casero, porque los perros no se pueden salvar. Son parte de la creación, pero no son sujetos de salvación. Así que, ¿qué son estos perros? ¿Cuáles son estos perros que habla la Biblia? Aquí que habla, lo que sí está muy claro, que habla de algo significativo. Habla de personas que están excluidas, que están fuera, que se van a quedar fuera y no van a poder entrar a la nueva Jerusalén, a la nueva ciudad celestial. Así que habla de personas moralmente impías, mentirosos, inmorales, rebeldes. Y en otro texto que no pude escribirlo, habla de los perros, y lo hablé la semana antepasada, creo que sí, de esos que ejercían la prostitución en los templos paganos. Esos prostitutos machos, varones, que habían en los templos de Astarot, iban allá a tener relaciones sexuales con otros hombres en ritos de adoración a esos dioses, que muchos eran bisexuales. Así que cuando se habla de estos perros del Apocalipsis, se habla de gente impía, de gente inmoral, rebelde, y entonces está hablando de que están excluidos de la salvación y del reino todos aquellos que practiquen estas inmoralidades y pecados, todo el que persiste en esta práctica. Obviamente, si alguien en eso se arrepintió, se reconcilió, bueno, porque Dios le va a dar misericordia, se va a alcanzar. Eso son cosas excepcionales que Dios hace. La gente que ha salido de ese tipo de vida, Dios lo ha sacado de ahí. Así que no se extraña que Dios lo levante, pero ellos son temas complejos. Conocimos en el ministerio personas que Dios sacó de ese tipo de prostitución y hoy sirven al Señor, y han sido restaurados. Y existe, ¿verdad? Lo que quiero decir es lo siguiente:
que estas personas que están en estas prácticas de pecado no van a poder entrar. Lo que estoy diciendo es que no basta, no es suficiente con decir y profesar la fe cristiana. Se necesita una vida transformada por la gracia. Llegó el punto, ¿verdad?, que dije hace unas semanas atrás, que estos ministerios que predican, no, ya yo me sabía que no sé que yo te salvo. No, cuidado. Está sellado, está apartado para el Señor. Pero necesita una vida transformada por la gracia, por la palabra de Dios, para que entonces puedas, o podamos, ¿verdad?, alcanzar esa salvación y esa eternidad. Porque de lo contrario, puede caer en esa categoría. Porque hay gente y se enseña y se practica. Bueno, la justificación del pecado dentro de los ministerios cristianos. Hay ministerios cristianos que son de homosexual, de lesbianas, prostitutas, que predican y enseñan ejerciendo el pecado y la práctica del pecado. Hablo sobre eso, ¿verdad? Son perros. Dice la Biblia, en el contexto bíblico que estoy hablando esta noche. Hablo de cristianos que aman la mentira, que manipulan, que engañan y que viven en una hipocresía constante. Eso es lo que estoy hablando, ¿verdad? Son perros, no se van a parecer. Y es en este contexto, ¿verdad?, que la Biblia habla y utiliza el término perro en este contexto que hablaba. Isaías, la corrupción del liderazgo. Mateo, los que están fuera del pacto, pero pueden ser incluidos a causa de su fe. Filipenses, los falsos maestros que pervierten el Evangelio. Y Apocalipsis, los excluidos del reino a causa de su vida impía y pervertida e inmoral. Entonces, a eso que se refiere la palabra perro. Y Dios nos llama a todos, ¿verdad?, nombres y los tipifica. La característica común es que todos tienen características que Dios rechaza, que Dios no aprueba. De manera que Dios, en su misericordia, llama a todo el mundo, y ese llamado es para todo el mundo, pero necesita y espera al Señor una respuesta libre y perseverante. No un día, no un minuto. Se necesita tener una respuesta que sea en libertad. Y bueno, cuando digo libertad es que nadie obliga a nadie. Es si usted quiere, si el que llegó quiere. Y si quiere, quiere, y si no quiere, pues no quiere. Pues no te puede obligar, no te puede forzar a esa cosa. Así que hablamos de que hay un llamado para todo el mundo, totalmente para todo el mundo. Hasta para los peores pecadores. Pero tienen que aceptar, tienen que acceder, tienen que responder al llamado y perseverar en el llamado, y en ese proceso de perseverancia produce la santificación y la transformación de vida. Así es que estamos hablando de que la fe verdadera produce frutos, que la fe verdadera demuestra y produce una vida con frutos, y eso a la gente no les gusta hablar. La gente piensa que es cristiano porque dice que es cristiano, o porque va a una iglesia cristiana, o porque se sabe 3 versículos bíblicos, o porque puede memorizar la Biblia, o porque puede participar de eventos cristianos. Son maravillosos que sigan participando, pero lo que estamos hablando es que tiene que haber un fruto de transformación para que entonces podamos obtener lo que se llama, y ya hablamos otro día, los frutos de justicia. Hablamos, ¿verdad?, que la inclusión en el reino no depende de la raza, del color, de la posición, sino que depende exclusivamente de una fe viva, verdadera y auténtica. Seguimos otro día, ahora podemos hablar con libertad. Quizás me invitan otro miércoles a predicar. Y te prometo concluir. Nos ponemos de pie, porque hay varias cosas que quiero precisar sobre este tema que aún no termino de hablar. Pero ya tenemos el fundamento, ¿verdad?, y tenemos los textos y el contexto, y
y lo que es que quiero ir puntualizando. Oramos para despedirnos. Padre, alabamos y bendecimos tu nombre, te damos gracias infinitas por tu bondad, por tu misericordia, porque eres bueno. Yo, gracias porque nos va haciendo todos los días crecer un poco más en el conocimiento de tu palabra. Y ese conocimiento yo sé que nos lleva al arrepentimiento y nos va poniendo cada día más cerca del conocimiento de tu voluntad, del conocimiento de la verdad. Y ese conocimiento de la verdad nos trae libertad, nos permite ser libres y vivir una vida simplemente para agradarte, una vida que te honre, te glorifique y te exalte. Así que hoy nos despedimos de este lugar lleno del regocijo que nos da estar en tu presencia, que nos permite estar aquí, recibir el consejo de tu palabra. Y hoy nos vamos rogándote que continúes guiando nuestros pasos en esta tierra. Nos despedimos de este lugar, pero no queremos salir de tu presencia, rogándote que la protección del cielo esté con nosotros, que tú mire el corazón de cada uno, que mire a cada uno y que tu palabra pueda producir todo aquello que tiene el poder de producir para transformar, para cambiar, para producir vida y para que tu luz brille en nosotros y nosotros poder ser la luz del mundo, ser la sal de la tierra y cumplir el propósito de lo que tú nos llamaste. Ser esos que están vigilantes y atentos y en la defensa de la fe. Y te decía que pedimos la protección del cielo, necesitamos tu cuidado y protección en un mundo tan complicado, tantas adversidades, tantas dificultades que se suceden en esta tierra. Bueno, sabemos que están pronosticadas, están ya dichas que van a ocurrir. Pedimos el cumplimiento de esta promesa. Jesús dijo: no lo saques del mundo, guárdalo del mal. Esa es la petición. Guárdanos de la maldad que hay en esta tierra, protégenos y danos la victoria cada día en cada cosa que vamos emprendiendo, haciendo, y guíanos para poder hacer tu voluntad y cumplir tu propósito en nuestra mente en esta tierra. Y bueno, con esa protección venga la provisión del cielo, provenga todo aquello que pueda faltarnos para el cuerpo, para el alma, para el espíritu. Así que lo que necesitan, salud física del cuerpo, salud, provisión para el sustento diario, el abrigo, el techo y las necesidades básicas que hay que tener en esta tierra. Y sobre todo, la llenura y la presencia de tu Espíritu es el que nos guía, el que nos sostiene, no nos falta. Y esa provisión y esa protección pues, sea concedida para vivir cada día a abrigo del Altísimo y morada por la sombra de nuestro Dios omnipotente. Así lo proclamamos y lo rogamos al Padre en el nombre de Jesús. Amén. Ahora si nos vamos en la paz de Dios y en el gozo que da el bien.